Hola a todos. Bienvenidos a mi canal MR Magazine. Las noticias de hoy son sobre Afra y Met. Solo quiero decir que si te gusta mi vídeo y dejas un comentario a continuación, me haría muy feliz. También puedes suscribirte a mi canal si te gustan mis vídeos. Gracias y comencemos el vídeo. Lo que debía ser un viaje romántico y tranquilo a Capadocia se convirtió en una pesadilla para la famosa pareja Afra Saraaolu y Met Ramazan Demir. Los actores, conocidos por su increíble química en la pantalla, vivieron momentos de terror tras sufrir un impactante accidente que dejó a todos en shock. Según los informes, el incidente ocurrió mientras disfrutaban de una de las atracciones más icónicas de Capadocia, pero lo que debía ser un momento inolvidable terminó en angustia y caos. Un viaje de ensueño que se convirtió en una pesadilla. Afra y Met decidieron tomarse unos días de descanso en Capadocia, un destino famoso por sus paisajes mágicos, globos aerostáticos y vistas impresionantes. La pareja, que ha estado en el centro de atención tanto por su relación en la pantalla como fuera de ella, compartió algunas fotos de su viaje en redes sociales, mostrando su entusiasmo por explorar la región. Todo parecía ir perfectamente hasta que una tragedia inesperada cambió el rumbo del viaje. El accidente, ¿qué pasó realmente? Según testigos presenciales, Afra y Met decidieron realizar un paseo en globo aerostático, una actividad típica en Capadocia que atrae a miles de turistas cada año. Sin embargo, lo que debía ser una experiencia inolvidable terminó en pánico y desesperación. Fuentes cercanas revelaron que el globo aerostático en el que viajaban sufrió una falla repentina debido a los fuertes vientos. En cuestión de segundos, la aeronave perdió estabilidad y comenzó a descender de manera incontrolable, generando gritos de pánico entre los pasajeros. A pesar de los intentos del piloto por recuperar el control, el globo terminó haciendo un aterrizaje forzoso en una zona rocosa, golpeando con fuerza el suelo y dejando a varios pasajeros heridos. Afra Saraaolu y Met Ramazan Demir, que iban en la parte delantera del globo, sufrieron fuertes golpes y quedaron en estado de shock. Los momentos de terror tras el impacto. Según testigos, el impacto fue tan fuerte que algunos pasajeros salieron despedidos de la canasta, mientras que otros quedaron atrapados bajo la estructura del globo. El caos y la desesperación se apoderaron del momento, mientras los equipos de rescate se apresuraban en llegar al lugar del accidente. Los lugareños y miembros del equipo de vuelo fueron los primeros en asistir a los heridos, ayudando a Afra y Met a salir de los restos del globo. Ambos estaban visiblemente asustados y con algunas heridas, pero afortunadamente sus vidas no corrieron peligro. Se informó que la actriz sufrió una contusión en el brazo y varios rasguños en el rostro, mientras que Met presentaba una lesión en la pierna debido al impacto. Traslado al hospital y primeras declaraciones. Después del accidente, Afra y Met fueron trasladados de inmediato a un hospital cercano, donde fueron sometidos a varias pruebas para asegurarse de que no tuvieran lesiones internas. Horas después del incidente, Met Ramazan Demir rompió el silencio a través de sus redes sociales con un mensaje tranquilizador para sus seguidores. Ha sido una de las experiencias más aterradoras de nuestras vidas, pero estamos bien. Gracias a todos por sus mensajes y preocupaciones. Solo necesitamos un poco de descanso. Por su parte, Afra Saraaolu también compartió una breve publicación, expresando su gratitud hacia el equipo médico y los rescatistas que los ayudaron tras el accidente. Nunca imaginé que algo así pudiera pasar, pero gracias a la rápida intervención de los profesionales, estamos bien. Un agradecimiento especial a todos los que nos han enviado mensajes de apoyo. El impacto en su carrera y proyectos futuros. Tras el accidente, muchos seguidores han comenzado a preguntarse si la pareja tendrá que pausar sus proyectos profesionales para recuperarse completamente. Hasta el momento, las grabaciones de su serie no han sido afectadas, pero fuentes cercanas indican que ambos actores han decidido tomarse unos días de descanso antes de regresar al trabajo. Sus fanáticos, preocupados por su bienestar, han inundado sus redes sociales con mensajes de apoyo y deseos de pronta recuperación. ¿Quién es el responsable del accidente? Tras la tragedia, ha surgido una gran pregunta: ¿fue un simple accidente o hubo negligencia? Algunos expertos en aviación han señalado que las condiciones climáticas en Capadocia pueden cambiar de un momento a otro, lo que hace que volar en globo aerostático siempre implique un riesgo. Las autoridades locales han iniciado una investigación para determinar las causas exactas del accidente y si hubo algún tipo de negligencia por parte de la empresa que operaba el vuelo. Conclusión: un susto que nunca olvidarán. A pesar del terrible accidente,
lo más importante es que Afra Saraolu y Met Ramazan Demir salieron con vida y sin lesiones graves. Sin embargo, esta experiencia sin duda dejará una marca en sus vidas, y quizás sea un recordatorio de que, incluso en los destinos más hermosos, la seguridad siempre debe ser una prioridad. Por ahora, los seguidores de la pareja pueden respirar tranquilos, ya que ambos actores están a salvo y pronto volverán a la normalidad. Los actores, conocidos por su increíble química en pantalla y por ser una de las parejas más queridas del mundo del espectáculo turco, habían viajado a Capadocia para tomarse unos días de descanso. Sin embargo, lo que debía ser un paseo romántico y relajante terminó convirtiéndose en una experiencia traumática cuando el globo aerostático en el que se encontraban sufrió un descontrol inesperado y terminó haciendo un aterrizaje de emergencia en una zona rocosa. Los detalles de la horrible experiencia han conmocionado a sus seguidores y han generado una ola de preocupación en las redes sociales. Un viaje que parecía perfecto. Desde hace semanas, se rumoreaba que Afra y Met estaban planeando una escapada a Capadocia, uno de los destinos turísticos más icónicos de Turquía, famoso por sus paisajes mágicos, formaciones rocosas únicas y los famosos paseos en globo aerostático. La pareja, que ha estado en el centro de la atención mediática tanto por su relación en la pantalla como fuera de ella, compartió en redes sociales algunas imágenes de su llegada a Capadocia, donde se les veía felices y emocionados por disfrutar del paisaje y desconectarse del ajetreo de sus compromisos profesionales. Pero nadie podía imaginar que, pocas horas después, su aventura daría un giro aterrador. El momento del accidente, segundos de puro pánico. Según testigos, Afra y Met habían decidido realizar un paseo en globo aerostático al amanecer, una de las experiencias más populares entre los turistas que visitan Capadocia. Todo parecía ir bien cuando el globo comenzó a elevarse majestuosamente en el cielo, ofreciendo a los pasajeros una vista impresionante del amanecer sobre las formaciones rocosas. Pero la paz del momento se rompió en cuestión de segundos cuando el viento repentinamente cambió de dirección y el globo comenzó a perder estabilidad. Uno de los pasajeros relató a los medios. Al principio, sentimos que el globo se movía más rápido de lo normal. Luego, el piloto nos pidió que nos agarráramos fuerte, porque los vientos eran demasiado fuertes. Pero la situación empeoró rápidamente. Otro testigo agregó. Se sintió como si el globo fuera arrastrado sin control. Todos comenzamos a gritar. Met intentó proteger a Afra, abrazándola para evitar que cayera. Los expertos creen que una ráfaga de viento inesperada provocó que el globo aerostático descendiera bruscamente, lo que obligó al piloto a realizar un aterrizaje forzoso en una zona montañosa, donde el impacto fue tan fuerte que la canasta del globo volcó, lanzando a algunos pasajeros contra el suelo. Los gritos de miedo y desesperación se escuchaban a lo lejos mientras el globo quedaba atrapado entre las rocas, con los pasajeros heridos y en estado de shock. El estado de Afra y Met tras el accidente. Después del impacto, la prioridad era evacuar y atender a los heridos. Equipos de emergencia y guías turísticos corrieron al lugar del accidente para brindar asistencia. Afra sufrió golpes en el brazo y cortes en el rostro, mientras que Met tenía una lesión en la pierna que le dificultaba caminar. Ambos estaban en estado de shock, sin poder creer lo que acababan de vivir. Este es el final de las noticias que reuní para ti. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo.